Mi res- profe, disculpe, se escucha como entrecortado. ¿Qué? ¿Será mi internet o será usted aquí? no sé si los demás me escuchan así. Bueno, ¿me confirman si me escuchan bien o cómo me están escuchando? Bueno, ahora sí, sí me escucho normal, nos vamos compañeros. Listo. Bueno, entonces vamos para... eh, ¿están viendo también mi pantalla? Sí, sí, señor. Bueno, Sí, señor. recuerden que yo no estoy viendo en este caso Teams, porque estoy aquí en esta pantalla con los ejemplos, entonces cualquier duda inquietud, por favor, activan el audio. Nosotros habíamos quedado en lo que era buenas prácticas, luego volvimos como a profundizar en esta parte de enteros y los float. Em, a ver, por aquí le comparto. Bueno, entonces habíamos dicho por qué es importante estos tipos de datos, ¿cierto? Para la precisión de los cálculos. Los flotantes para el cálculo preciso de evitar errores y problemas de resultados, que habíamos visto que por aproximaciones se pueden ir acumulando los errores. Bueno, entonces, los consejos que al trabajar con flotantes ten en cuenta que no siempre son exactos debido a cómo se representa en memoria. Eso habíamos dicho, por ejemplo, lo que son los números que son irracionales, como la raíz de 2, que aunque se puedan expresar muchos decimales, pues el número no se puede expresar porque es un decimal infinito, no periódico. Entonces, puede ser que en ciertos sectores ese nivel de precisión o esa aproximación pues genere muchos errores. También de la capacidad computacional, entonces va a influir mucho en cómo ese flotante se está representando, si se puede representar solamente 5 decimales, 10 decimales, 2 millones de decimales, entonces va a influir mucho en eso de los errores. Esto puede llevar a problemas útiles en el cálculo muy precisos cuando requiere una gran precisión, como las aplicaciones financieras, se pueden necesitar bibliotecas específicas como decimal en Python. Esto es pues importante, ¿cierto? Porque vamos a ir acumulando en algunos casos ciertos decimales que al sumar, pues esto va a generar pesos y esos pesos pues al final va a generar miles de pesos, puede ser a pérdida o a ganancia. Ven como los detalles que uno trabaja o debe tener en cuenta ya para desarrollos complejos. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de un ave fénix. ¿Cuál es la idea? Que ustedes a través del visual van a crear, mucha atención, van a crear dos variables que utilice una descripción entera para esta imagen y otro que utilice un flotante para que le aplique a esta imagen. Y recuerden que nosotros visualizamos los resultados en nuestro visual con print, ¿cierto? Print y la variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una variable que nosotros ya hemos dicho años. Bueno, voy a poner un número cualquiera por ahora. Y entonces, mire que cuando ustedes vayan a hacer la impresión, pues les tiene que dar el resultado de la variable. Y como es entero,
mire que lo hemos definido entero, pues la salida va a ser entera cuando imprime. Entonces ustedes van a hacer uno que escriba el animal y eso es porque vamos a ir anidando el tema anterior de las buenas prácticas, ¿cierto? Que ya habíamos dicho colocar nombres claros, que escriban. Entonces lo van a hacer ustedes a ver cómo van a definir dos variables para esta de acuerdo a una entera y otra flotante. ¿Alguno no tiene en este momento el Visual Studio? Bueno, una vez terminen, por favor, hacen captura de pantalla y las van pegando en el chat, puede ser. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿cómo hago para abrir, o sea, otra hoja en limpio o otro nuevo proyecto, por decirlo así, ahí mismo en Visual? En Y no, para Visual, que no me borre lo que había hecho. bueno, ya les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces aquí donde tenemos la carpeta, nosotros hasta el año pasado habíamos trabajado hasta la clase 5, ¿cierto? Entonces aquí va a tener mi carpeta principal, se llama programación. Simplemente le damos en el más y bueno, aquí tengo unas pruebas en esta carpeta de pruebas, pero este lo voy a llevar aquí afuera. Ahí. Bueno, cuando lo doy en el más, yo le coloco el nombre al archivo .py acá. Deja sacarlo aquí. Entonces aquí, con esta intención, pues ya estamos con el lenguaje de Python. Lo mismo, digamos, si yo ya traer HTML, le coloco nombre.html y ya dependiendo pues del lenguaje que esté utilizando, le pongo punto, pues la extensión del lenguaje. Y ya aquí queda el proyecto nuevo. Bueno, en este cabería un script nuevo. Bueno, Leandro estaba revisando por acá. Bueno, muy bien. Por ejemplo, en el caso de número de plumas, Leandro, ¿el número de plumas aplicaría para que sea un flotante? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Pues pensaría que sí, porque puede tener 10.000 plumas y media pluma, que no termina de crecer.
Está en crecimiento, tiene 1000.5 plumas porque una está media. En teoría, podría decir, en teoría. Pero bueno, sí, o sea, el ejercicio está bien. Puede que el ejemplo no sea muy claro, pero el ejercicio está bien hecho. Sí, o sea, digamos que ahí hay un ente y un flotante, pero entonces ese también el ejercicio, ¿cierto? Que cuando uno va a definir un proyecto es la pregunta, ¿cierto? De que si estamos definiendo bien o no la variable y si aplica, ¿no? Porque en algunos casos no aplica. Vale, vale. Entonces, es ir como pensando hacia ese lado. Bueno, muy bien. Pero lo implementaste en el IDE. Profe, sí, ¿cómo hago para mostrarle? Bueno, puedes compartir pantalla, creo que tienes los permisos, o puedes pegar una captura, ahí te dejé para que si compartes. Espera, más fácil voy a mirar a la captura. Bueno, los demás, Mayuri, ¿pudiste crear el archivo? Sí, señor. Es que no recuerdo bien cómo era el ejercicio. Había que ponerle, determinar la variable y qué más. Era lo otro. Era describir, asignar, perdón, dos variables, una entera y una flotante para este animal que es el fénix. Mucho entrecortado. ¿Cómo? Se le escuchó entrecortado y no le entendí. Definir dos variables, una entera y una flotante que apliquen a la imagen del fénix que está en pantalla. Listo, muy bien. Por aquí la captura de pantalla de Leandro. Bueno, los demás veo mucha gente conectada, pero no veo si están aplicando o no. Arrela, Viviana, Lisette. Profe, buenas noches. Es que acabé de llegar. Estoy perdido. Hola, Alberto. Estamos. eh, ¿Qué? Ah, sí. Estamos definiendo dos variables para este Fénix, que una que sea entera y otra que sea flotante en el Visual Studio. Entonces acá coloqué un ejemplo para que ustedes impriman, ¿cierto? Coloqué una variable cualquiera porque la idea es que ustedes lo apliquen a esta imagen. Y aquí le hice el print y nos dio de resultado 100. Como esto es entero, pues la salida fue entera. Entonces la idea es que haga un ejercicio similar, pero para que aplique a esa imagen. ¿Eso por qué? Porque estamos enlazándolo con las buenas prácticas, ¿cierto? Que vimos que entre las buenas prácticas era definir los nombres correctos de las variables, ¿cierto? Que sean claras lo que está definiendo. Bueno, acá tenemos a Viviana, tenemos que tamaño del dragón y altura del dragón. Bueno, primero aclaremos que es un fénix. Y segundo, ¿cómo diferencia en tamaño y altura? ¿Qué sería para usted tamaño? Por ejemplo, si yo tomara su código, ¿qué sería tamaño, cierto? ¿Y qué sería altura? Sí, dos variables, hay que imprimir una que sea entera y otra que sea flotante, Cristian. Bueno, tengo un Cristian Díaz, Duiza, creo que son los que veo. Listo, Viviana, con respecto a las indicaciones, tenemos que evitar, o bueno, no tanto evitar, sino dar que la claridad, por ejemplo, en ese tipo de cosas cuando estemos trabajando a la hora de trabajar un proyecto. Que no se, digamos que no se preste a confusión si alguien llega a tomar como el código.
Bueno, entonces recuerden también que nosotros podemos hacer comentarios. Nosotros podemos hacer comentarios acá con el numeral, colocamos numeral y el comentario. Esto no va a salir. Esto no. ¿Qué pasa acá? Espérame. Bueno, acá coloco el comentario y recuerden que esto no sale en el código y esto también me sirve de pronto para colocar unas cuantas indicaciones, documentar. Lo ideal no es que esté lleno de comentarios, sino para ciertos tipos de funciones o ciertos bloques de código, yo hago el respectivo comentario. Y por ejemplo, yo coloco acá y le doy otra vez correr al código, mire que solamente me imprime el 100. Y este comentario pues no interfiere, no me genera error, pero deben hacerlo con el numeral. Los demás pudieron realizarlo. Veo gente conectada que no sé si está o no está. Cristian, ¿te quedó claro lo que estamos haciendo? Bueno, por ahora entonces vamos a ver que si yo coloco también, por ejemplo, este mismo pero en variable, efectivamente en tipo flotante, pues me debe mostrar como los compañeros, ¿cierto? En flotante. Vemos 100.0 para que sea como el mismo 100. Entonces acá el punto 0 ya me está indicando este punto que es flotante, a diferencia pues de este que no tiene. Bueno, muy bien por acá, los otros compañeros. Listo, ahora debes darle correr al archivo Marcela para que nos muestre como la salida de que si está ejecutando pues, el comando correctamente. Recuerden que en Visual en la parte superior está el... Aquí en la parte superior tenemos para correr el programa. Entonces, borrar por acá. Entonces aquí no, con el ejemplo que tengo, ¿cierto? Variable igual a 100. Ya le print variable. Y acá cuando leemos compilar, acá no sale compilar, aquí no sale ya el valor. Debe salir el valor. Ah, perdón, aquí mal el print. Entonces acá me da 100. Bueno, otra cosa importante, mire lo que acabé de hacer cuando escribí mal el print, en este caso, en estas flechitas que me generó el error. Mire que aquí sale que el error me dijo que no está definido. Entonces esto también nos puede ayudar para saber lo que pasó. Y acá pues esto me está indicando cuál fue el error. Entonces para que ustedes vayan siempre, digamos, enfocándose o ir entendiendo cuando se genera cierto tipo de errores. Hay errores más complejos, pero digamos que estos que son como iniciales básicos normalmente a veces siempre son de escritura. Lo mismo cuando usted define una variable como habíamos dicho, como en mayúscula y la otra con minúscula, y entonces me dice que no está definido. Esto nos permite pues ir a revisar qué está pasando con la variable. Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces vamos a retomar con los strings.
En este caso, nuevamente, pues ya lo vimos que son las cadenas de textos con secuencia de caracteres utilizadas para almacenar y manipular texto. En Python las cadenas se delimitan por comillas simples o comillas dobles, que ya habíamos dicho que vamos a trabajar con comillas dobles, lo que permite incluir textos con comillas dentro de la cadena. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el nombre de un centauro, que en este caso se llama Quirón, y tenemos otra variable también string. Aquí se define como la otra comilla, la simple. El sabio centauro maestro héroe. Mire que aquí, pues al interior de esta cadena, yo coloqué estas comillas. Estas comillas que están al interior de las otras comillas, estos ya se vuelven caracteres de texto. ¿Por qué? Porque cuando yo ya haga la impresión de esto, me va a salir sin la comilla inicial y final. Si yo quiero, por ejemplo, generar un texto y darle como un énfasis, ¿cierto? A la palabra, como aparece en muchos textos que entre comillas alguna frase en especial, pues yo lo puedo hacer, ¿cierto? Y en este caso me quedaría solamente entre las comillas el sabio, ya a nivel del string o de la cadena de caracteres. Con los strings podemos, digamos, hacer ciertas operaciones, como es concatenar, que es unir dos cadenas de texto. Digamos que esto puede ser útil en el caso que yo quiera unir la característica con alguna descripción. Por ejemplo, acá puedo unir el nombre con una característica, una descripción, que en este caso sería Quirón, el sabio. Y esa operación de concatenación, que ustedes lo han visto también, por ejemplo, en Excel, cuando los que han manejado Excel y quieren concatenar alguna frase, lo pueden hacer a través de unión de más, ¿cierto? Y todos digamos en este caso, va uno especificando qué una con qué una. Entonces, si yo tengo un nombre y un apellido, puedo concatenar el nombre completo para que salga, por ejemplo, en mi caso, si tengo nombre de Javier y apellido Velasco, pues que salga Javier Velasco en una sola cadena. Entonces, para no redefinirla, pues simplemente concatenarla. Acá ustedes están viendo la concatenación de dos palabras, pero perfectamente yo puedo concatenar dos variables que ahorita ya lo vamos a ver. ¿Qué otra operación, digamos, es acceso por índice? Obtener un carácter específico de la cadena. Si yo tengo una cadena de texto como la que está, digamos, acá, yo puedo buscar un carácter en específico y acá utilizo una variable nueva que se llama primera letra. Entonces, en el nombre del centauro, que en este caso quedó Quirón el sabio, si yo le coloco Quirón el centauro, ¿cierto? Que está el nombre del centauro, que está esta variable que ya había definido anteriormente, y busco un índice que es 0, él me va a buscar la primera posición. Debemos recordar siempre que la numeración en Python empieza desde 0. De la primera posición es la posición 0. La segunda posición es la posición 1, ¿cierto? La tercera es la posición 2 y así sucesivamente. Y en este caso, cuando yo coloco 0, le estoy diciendo precisamente búsqueme lo que hay en la primera posición de esta cadena de caracteres. Si se dan cuenta, es Q. Entonces, ustedes pueden por ahora colocar esta variable ahí en el visual. Le colocan el print para ver qué es lo que va a salir cuando leen el print aquí en este caso. Y luego podemos hacer este ejemplo y podemos cambiar el índice. No, digamos, no la posición 0, sino otra posición cualquiera. Entonces nosotros contamos, si yo quiero la 5, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo coloqué aquí 5, me daría la N. ¿Qué es lo importante? La sintaxis que se hacen con llaves. Ojo con eso, con llaves no se deja espacio, que mucha gente a veces cuando está empezando a programar les gusta dejar, les gusta dejar espacios. Cada vez que escriben o alguna cosa, porque eso se hace a la hora de uno realizar cualquier escrito a mano.
Normalmente uno siempre está separando con espacios, pero acá no. Un espacio le puede generar error. Es muy importante que mantengan clara la sintaxis de no dejar ese espacio cuando estamos escribiendo este índice en este caso, y también que utilicen los corchetes. Ya eran corchetes. Ahora, si usted coloca un número que está mucho más grande de la posición de la cadena, pues no le va a mostrar nada, le va a salir error, porque si este solamente tiene 10 caracteres, usted no puede buscar 15, el carácter, digamos 15, porque no tiene. Es importante que siempre el número sea la cantidad de caracteres que está. Bueno, la otra es algo que se podría decir como una rebanada, ¿cierto? Una rebanada es extraer un bloque específico de la cadena de caracteres. Digamos que yo ingreso un texto y quiero sacar, digamos, cierto párrafo de ese texto. Y en este caso, es muy parecido al del índice, porque se hace con los corchetes. Pero en este caso yo marco un intervalo. Entonces, con los 2 puntos estoy marcando intervalo, estoy hablando de la posición 5 a la 11. Recuerden que la posición 5 refiriéndose en este caso a Python, ¿cierto? Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta la 11, pero entonces es muy importante primero que usted le diga qué variable es la que le está sacando esa información. Y en este caso, descripción la definimos aquí arriba. Descripción es toda esta cadena de caracteres que está aquí. Les vamos a contar que tiene 1. Cierto que aquí no puedo desplazarme porque está. Pero bueno, acá tenemos 1, 2, 3. Y mire que esto es un carácter. ¿Por qué? Porque está al interior de la sintaxis, ¿cierto? Como define un string, entonces esta también me va a contar como una posición. Esta también va a contar como una posición. Y ya, por ejemplo, en este caso, me va a salir el sabio. Entonces usted dice, bueno, pero si yo cuento, sería la posición 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, la posición 11, digamos, acá hasta acá no marca, y eso es otra cosa que debemos tener en cuenta, no va hasta la 11 exacto, sino a un puesto anterior. Esto es como cuando nosotros en matemáticas veíamos el menor o el menor igual. La diferencia entre el menor igual o el menor, ustedes saben que es si ingresa o no ingresa ese número dentro del intervalo. Entonces, si yo coloco, dígame todos los números que sean menores que 11, digamos enteros, positivos, uno dice, bueno, menores o iguales que 11 sería 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Y incluye el 11, ¿cierto? Pero cuando yo digo menores que 11 estrictamente, en matemáticas, bueno, y nuevamente un entero positivo, contaríamos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Y iría solo hasta el 10 y no entraría el 11 en ese caso. Entonces, esa es la analogía en este caso, que esto es como tener un menor estrictamente o implícitamente dentro de la nomenclatura o la sintaxis que está ahí. Y eso es muy importante porque a veces nosotros queremos que vaya hasta un intervalo específico o hasta un número específico, pero si nosotros no estamos concentrados, va a llegar a un número anterior, o llega a un número anterior y uno dice, pero bueno, pero si yo le estoy diciendo que llega hasta el 11, ¿por qué no me llega hasta el 11? Entonces eso es por la forma en que está definido. Ahora, también puede lo mismo acá, que usted dice, bueno, es que yo quiero hasta el 5 y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, y nos olvida que empieza desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno, digamos que hay una cosa que se llama métodos, que son unas especies de funciones especiales o características especiales que vienen ya en el código dentro del lenguaje de programación. Y en este caso debemos casarnos con esta palabra que son los métodos. Se van a ver mucho de métodos, por ejemplo, en Java, que algunas características tienen sus métodos propios, pero usted puede crearle métodos a una función en específico. Entonces esos métodos son simplemente procedimientos que vienen implícitos. Y los que ya vienen por defectos, vamos a recordar que hay unas palabras reservadas, y ya hablamos sobre las palabras reservadas y van a ser estos que están acá. Y por ejemplo, ¿cuál es la característica de este que está aquí? Por ejemplo, es buscar, me coloca toda la variable, que en este caso, mucha atención con la sintaxis, coloco la variable punto y el método que quiero utilizar. Y este lo que me hace es que me convierte todo a mayúscula. Toda la cadena de caracteres la convierte en mayúscula. Entonces ya no tendría que, digamos, programarlo para que dado un texto me lo convierta automáticamente en mayúscula, sino que ya hay una característica dentro del lenguaje. Y usted dice, bueno, pero si yo lo quiero hacer, claro, usted lo puede hacer. Existe, es más, algunos retos que aparecen en línea, le dice, convierta o cree una función que me pase de minúsculas a mayúsculas. Y uno pues haría toda la función, que ya lo vamos a ver más adelante, pues cómo son las funciones y todo eso. Pero básicamente lo que le dicen es crear un procedimiento de que me pase de minúscula a mayúscula. Y eso es como un ejercicio que la gente hace normalmente para eso. Pero eso, digamos, es más como a la hora de hacer un ejercicio, de pronto llevar un control, pero no es necesario ya que el método ya existe para pasar a mayúscula. Entonces miren que si ya han ido realizando el ejercicio o han escrito, por ejemplo, aquí en una descripción cualquier otra cosa y le damos aquí, es muy importante que luego colocan print, ¿cierto? Coloquen print, van a ver que todo sale en mayúscula como por ejemplo en este caso. Se supone que esta es cierto, es la salida en el ejercicio. Pero no son los últimos, ¿cierto? Ustedes a medida que vayan necesitando cosas, porque no tiene sentido ver todos los métodos que existen si uno no sabe si los va a utilizar o no. Normalmente eso lo da la necesidad. Entonces, si su necesidad es colocar a mayúsculas, pues simplemente buscamos, bueno, cuál sería el método que me convierta a mayúsculas y ya, digamos, dentro de la documentación que trae Python, le va a decir, bueno, yo tengo una función que le hace ese trabajito. Entonces mire que aquí un ejemplo de algunas de esos tipos de métodos que ustedes se van a encontrar. ¿Cuál es la importancia de las cadenas en programación? Bueno, acá está, se me comió acá la programación. Las cadenas, aquí es programación. Las cadenas son fundamentales para la interacción humana con los programas, ¿cierto? Permitiendo la entrada y salida de texto como nombre, descripciones, mensaje al usuario, facilita la representación de datos no numéricos, esencial en la aplicación de procesos de información textual como registro de comunicación de etiqueta. Entonces, digamos que eso de forma natural sale la importancia de un string. De alguna manera es esa comunicación directa con el usuario de humano a humano o del lenguaje natural que tiene la persona, diferente al lenguaje máquina. Y le puedo dar todas las indicaciones y la idea es que sea claro y preciso. Ustedes han visto ya muchas aplicaciones de que si usted ingresa algo mal le sale un error. Si usted está viendo un tutorial, el programa le muestra de forma clara y concisa qué es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces solo el texto no es suficiente. Y lo podemos notar cuando nosotros escuchamos que las personas a veces no leen bien, no tienen esa comprensión como de lectura y suele acompañarse de pronto de la imagen para que la persona termine de apropiarse del proceso. Entonces, se le dice, diríjase a la parte superior derecha y busque la palabra tal.
Entonces lo acompañan de una imagen mostrando, digamos, una flechita donde está esa palabra, o un video cortico de, no sé, 30 segundos a lo mucho, y le explican como el proceso visual. Entonces, ¿por qué sucede eso? Debemos entender que usted puede tener mucha comprensión de lectura o facilidad para entender de pronto un solo texto, pero otras personas no. Y eso es pensar digamos, en el usuario, en los requerimientos del usuario a los que vamos a estar trabajando. No sabemos qué capacidades van a tener y no le podemos, digamos, pedir que tenga las mismas capacidades que pronto uno tiene. Entonces, todo eso, digamos, empieza por un texto y después pues ya usted lo complementa de pronto con una imagen. Entonces, por ejemplo, aquí un video ejemplo. ¿Qué es un centauro? Si las personas nos conocíamos que es un centauro, por ejemplo, en este caso en la mitología hay un centauro que tiene nombre Quirón específicamente, y se dan cuenta que es mitad gallo, mitad humano. Usted puede en solo una cadena de caracteres decir, bueno, un centauro es una criatura que es mitad hombre, mitad caballo. Usted lo puede imaginar de muchas maneras porque si usted solo lo deja hasta ahí, usted puede pensar, bueno, puede tener cuerpo de persona y cabeza de caballo. Si usted no especifica más detalles, y eso digamos que es un buen ejercicio para uno explicarle al usuario, que la mitad es la mitad de arriba de la persona, ¿cierto? Y la otra mitad es del caballo, es de la cabeza del caballo hacia abajo, bueno, del cuello del caballo hacia abajo. Entonces mire que esa claridad ya las personas se puede hacer una mejor idea, pero esta imagen ya es totalmente contundente para mostrar el mensaje que uno quiere representar. Bueno, hasta el momento alguna duda, inquietud. ¿Están o no están? Profe, no, ninguna duda, todo súper claro. Estamos, profe, sí, no, todo claro. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el ejercicio? Van a crear variables. En este caso van a crear 3 variables que describan o den una característica de esta figura. Entonces, primero, 3 variables, mucha atención, 3 variables que describan esta figura del centauro. Y luego vamos a aplicar estos dos métodos. Uno, el método que está acá, y este método que está aquí. Recuerden que es a la variable punto y le colocamos el método. Entonces vamos a utilizar estos dos por ahora, que digamos que son los más rápidos para realizar el ejercicio. Entonces lo voy a dejar aquí en pantalla. Entonces colocan las 3 variables, la imprimen primero para que vean cómo está, ¿cierto? Luego aplican el método y la imprimimos para que veamos cuál fue el resultado. Sí, Cristian, ajá. Que es que en esa imagen que está ahí del centauro. Entonces, la idea es eso, que también practiquemos cómo nosotros somos capaces de extraer información. Y esa capacidad de comunicarnos también es muy importante. Por eso es que normalmente en las pruebas que ustedes siempre ven, digamos, los ejes fundamentales también en la empresa es la parte de razonamiento cuantitativo y la parte de lectura crítica, que tiene otra sección que es la de comunicación. A veces le piden, haga un ensayo, y básicamente están viendo cómo usted se está comunicando, cómo es capaz de transmitir una idea escrita, que normalmente usted no va a tener de pronto la posibilidad de comunicarse directamente con la persona y debe crear una documentación. Eso lo va a llevar a que usted pueda hacer una documentación clara y precisa sobre un proceso. La idea es que ustedes hagan también el ejercicio, ¿cierto? De cómo pueden extraer información y pueden plasmarla a través de un escrito.
Entonces, bueno, en el caso general, que lo voy a copiar aquí, colocaría una variable. Recuerde que estamos con string, coloco un texto. Luego voy a colocarlo como de esta manera, texto, con la primera mayúscula. Luego le vamos a dar un print para verificar la variable que tenemos nosotros. Y después ya le aplicamos pues el método respectivo. En este caso sería variable punto. Acá lo voy a dar un print. Y lo hago lo mismo con este otro método. Bueno, por acá. Básicamente entonces tendríamos esta secuencia de código para el ejercicio, ¿cierto? Pero acá recuerden que son 3 variables, entonces vamos a aplicarle a las variables. ¿Por qué pedimos 3? Porque la idea es que ahora, luego que ustedes ya tengan esto, lo concatenemos. Entonces vamos a colocar algo que digamos, puede ser una variable que se llame frase. Y esa frase va a ser la concatenación de la variable 1. Le vamos a colocar más la segunda variable que usted ya definió, que en este caso lo voy a colocar variable 2, variable 1, variable 2, más variable 3. Y también pues vamos en este caso a darle print para ver qué sale en esa frase. Y esto es para reforzar aquí que les había dicho que no solamente puede ser texto separado, sino que ya está almacenado en variables que normalmente va a pasar. Puede ser que este sea el nombre, el apellido y este sea una dirección, o puede ser una característica o el sobrenombre de ese cliente, dependiendo de lo que yo esté trabajando. Si digamos son futbolistas, entonces el nombre, el apellido y la posición. Bueno, ya digamos depende de lo que necesitemos. Bueno, los veo con el ejercicio en la captura de pantalla, por favor.
Bueno, ¿cómo van? ¿Alguno ha tenido problema? Bueno, acá Cristian, muy bien por lo que acaba de hacer, porque voy a darle claridad en este caso del método, y eso está muy bien acá. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, acá, si ustedes ven la imagen del compañero, él hizo un print. Bueno, primero eso, vamos a colocarlo acá. Me esperan un momento. Bueno, entonces, como les decía, una de las cosas que hizo el compañero, y lo vamos a hacer por aquí, a ver, voy a borrar por ahora aquí, que ya me imagino que ustedes lo tienen. Acá. Entonces, en el print, él hizo un print acá. Y le colocó el método. Esto se puede hacer dentro de la impresión, que él aplique lo del método. Y digamos que evitamos, en este caso, una línea de código. Entonces, este es Shift Enter. Entonces acá, si se dan cuenta, este es mi texto original, texto, y ya en la impresión, pues texto en mayúscula, en la siguiente. Entonces acá el método funcionó perfectamente. Bueno, eso para que ustedes vean que pueden hacer una prueba directa. A veces sucede que nosotros utilizamos prints para verificar que esté funcionando cierta línea y podemos hacer la operación de una vez para no estar, digamos, haciendo otra línea de código. Y otra cosa que pasa acá, que hizo acá el compañero, que entonces cuando yo le aplicaba esto, mire lo que va a pasar. Tengo la variable original, le hago el print cierto, aplico el método y hago otro print. Entonces, si damos enter, ¿qué es lo que pasa? Que aquí aparece texto y texto. Bueno, en este caso la característica de este método es que se ejecuta, pero nosotros no lo estamos guardando. Y en este caso, pues no estamos actualizando la variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta variable aquí originalmente está acá, no ha sufrido ninguna modificación. Aquí el método lo aplica, pero no la estamos guardando en ningún lugar. De la alternativa sería colocar, digamos, mayúscula y aplicamos el método, sería una alternativa. Y ahora, si nosotros colocamos mayúscula y entonces, bueno, borro esto porque no confundirlos. Entonces, mire, apliqué el método, pero guardé el resultado de la aplicación en una variable y voy a imprimir esa variable. En este caso sí, porque guardamos esa ejecución. Entonces, también hay que darle indicaciones a la actualización. Y si no, digamos que yo necesito que esa variable no renombrarla, pues la puedo actualizar de esta manera.
Y si se dan cuenta, a la variable, que se llama variable, este caso, le dije que se actualizara, le coloqué el igual con el método este. Entonces, por eso cuando ya le hago la impresión aquí, aquí sí me aplica. ¿Qué pasa? Que en adelante ya esto no existe en asignación de memoria. Recuerde que habíamos hablado de la memoria. Esto ya se perdió, esta minúscula. Entonces, es muy importante que uno, bueno, si yo voy a necesitar la variable original siempre, o digamos que si no la necesito, pues no creo más variables, sino que actualizo dependiendo de mis necesidades. Eso ya lo definimos, pues bueno, se define, lo define en la planeación. Entonces, si yo estoy limpiando de pronto bases de datos, pues me sirve dejar la original, y ya que, digamos, yo estoy convirtiendo que todo esté en mayúscula, quitándole tildes, porque puede ser que los usuarios ingresan unos en minúscula, otros en mayúscula, o combinación, y algunos colocan tilde, otros no colocan tilde. Ya si yo quiero borrar toda la información para unificar, por ejemplo, a un usuario, porque puede ser que llegó un usuario llamado Carlos, y una vez le que escribió Carlos todo en mayúscula, la otra ocasión que ingresó solo Carlos en minúscula, y así. Entonces, simplemente lo que yo hago es que todo lo paso a mayúscula para que ya simplemente sea el mismo Carlos y no tenga que, a la hora de buscar o hacer algún algoritmo que es sensible a mayúscula o minúscula, se me confunda. Y lo mismo hace uno cuando trabaja en Excel, ¿cierto? Uno cuando trabaja en Excel, en ocasiones, cuando está limpiando la base, es conveniente pasar toda la mayúscula para cuando uno utilice métodos de búsqueda, no haya confusión de que piense que es un Carlos diferente nada más porque uno es minúscula y otro es mayúscula. Bueno, en fin, eso básicamente sería aquí la aclaración. Entonces, en este caso, si yo ya aplicar el otro método, pues va a pasar lo mismo. Tengo que hacer el mismo, ya sea guardando el resultado en una variable diferente o actualizando la variable como tal. Cualquiera de los dos, ¿qué va a pasar? Que si yo, por ejemplo, actualizo aquí la variable nuevamente, ya la asignación de memoria pues va a cambiar. ¿En qué sentido? Que por ejemplo acá, del otro método que estamos utilizando, él va a hacer pues el proceso contrario, y cuando yo lo guarde acá, y estoy colocando el mismo nombre, entonces se va a perder esto y se va a perder esto. Entonces, al final, para el lenguaje bueno, para el escribo, el código, solo va a existir en esa asignación de memoria únicamente esta última ubicación. Y si yo necesito recuperar por la información, pues esperamos que tenga una copia de seguridad, porque si no, pues ya ahí tendría problemas. Bueno, no sé si alguna otra problema tuvieron o alguna duda, inquietud. Profe, buenas noches. Yo sí me perdí en esta partecita, pero ya luego veré la repetición y lo sacaré adelante. ¿Pero en qué se perdió? No, sino que tuve una interrupción y me ausenté 2 minutos y en la explicación, chao, me perdí. Pero acá está, entonces yo ya luego veo la repetición y ya me pongo al día. Sí, a veces uno pierde algo y ya se pierde el hilo. Sí, 2 minutos que me perdí, volteé la cabeza y ya, hasta ahí llegué. Sí. Bueno, Profe, entonces, ¿sí? profe, lo que yo no, pues no entendí bien es como que coloca la variable y a la variable le hace el oper en otra variable. El método oper en otra variable es ¿para qué? Para Para reutilizar, conservar la original. para Entonces, conservar la mire que, original. sí, porque lo que hace es que aquí usted en esta variable tiene texto, ¿cierto? De esta manera.
Cuando usted hace esto, básicamente es como que usted borra y ahora borra y colocó esto en mayúscula. ¿Sí? Haga de cuenta que usted tiene un cuaderno, en su cuaderno usted escribe texto. Borra, ¿cierto? Y le echa corrector. Y ahora lo escribe en mayúscula. ¿Qué pasa? Que el texto original que usted escribió ya se le perdió. Entonces, cuando usted hace otra variable, que en este caso la llamamos mayúscula, es como que usted en el cuaderno escribe en una línea texto en minúscula, mayúscula. En una línea usted escribe mayúscula. En minúscula y en otra línea escribe mayúscula, entonces usted va a visualizar los dos, o sea, va a tener las dos alternativas. Entonces, vamos a comentar esto por ahora para que no me interfiera acá. Sí, así. Entonces, acá tengo la variable original texto y yo guardé acá variable, en esta variable mayúscula, pues la transformación y me sale aquí, ¿cierto? Mayúscula. Pues mire que si yo vuelvo aquí a hacer el print, nuevamente variable, voy a conservar el tiempo, perdón, el texto original, mire que está aquí, texto minúsculo. De lo que pasa realmente es que usted está creando otro espacio en memoria para que se guarde esta información. Entonces usted va a tener dos espacios en memoria o dos asignaciones en memoria. Uno para variable y otro para mayúscula. Entonces normalmente lo que le digo es como para conservar la entrada original. Ahora, si usted ve que no necesita conservarla, pues no gasta más recursos y no hace esto porque esto es gastar recursos que es otra asignación. Entonces lo hace como lo hicimos anteriormente. ¿Listo? Sí, profe, listo. Eso es básicamente para, hablando en términos de recursos. Y pasa mucho que cuando uno está programando puede tener 20 variables que al final está guardando lo mismo. Y lo que está haciendo, o sea, a la hora, digamos, de ejecutar el programa, pues lo puede hacer. Pero si nosotros estamos hablando de optimización, va a generar un gasto de recursos mayor porque tenemos 20 asignaciones para lo mismo. Entonces, eso uno lo va cuidando con el tiempo. Si es necesario crear una nueva variable o simplemente reemplazarle, actualizarle la información. Más fácil Bueno, de actualizar. pues sí, digamos que no es que sea uno mejor que otro, sino que eso lo va a requerir lo que estemos, el requerimiento, mejor dicho, lo va a hacer. Ok, profe. Por aquí tengo otro compañero, muy bien. Ah, no le olviden hacer la concatenación. No sé si Cristian puede hacer la concatenación. La concatenación sí, para que quede una sola frase, que nosotros lo habíamos escrito como frase. Damos la frase ya para ver cómo es que estamos concatenando. Por ejemplo, yo tengo solo dos variables, puedo concatenar variable con mayúscula. Y se van a dar cuenta, perdón, si no hago la impresión, pues no me va a mostrar nada. Voy a sacar la impresión de la frase. Y mire que aquí queda texto. Bueno, lo mismo que pasaba, ustedes se acuerdan, en Excel, bueno, los que han trabajado en Excel que traía ciertas funciones, que si uno no le daba la indicación de que me dejara un espacio, pues él no, pues me va a quedar todo unido. Entonces yo le puedo dar
otra que me concatene un espacio de esta manera con la variable más concateneme un espacio más la otra variable. Entonces mire que ahora sí hace texto separado. Bueno, estaba viendo las descripciones. Bueno, otra cosa que estaba visualizando, por ejemplo, una de las descripciones que tiene aquí el compañero es arma del centauro. Bueno, recuerden que estas variables deben ser tipo string para que se nos ajuste a lo que estamos trabajando en este caso, que son la cadena de caracteres y pues con sus métodos que estamos viendo acá. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, frase, si yo le aplico a frase alguno de los dos métodos, pues va a pasar el mismo resultado, ya que él ya tiene la concatenación, se vuelve una sola cadena de carácter y ya yo le puedo aplicar el método a ella misma y entonces pues la puedo hacer la transformación. Entonces uno podría pensar en que puedo hacer la transformación de esta de mayúscula a minúscula antes o después de concatenar para no utilizar varias veces el método. Si yo necesito colocar nombre, apellido de la persona, ¿cierto? Y digamos un sobrenombre, puedo evitar hacer el método, un método para el nombre, un método para el apellido, un método para el sobrenombre. Entonces lo que hago es primero lo concateno y hago al final la transformación y así evito realizar como ese reproceso. Bueno. Aquí vamos a hacer una mezcla de variables. Entonces acá ustedes van a ver que en esta actividad que ustedes, la idea es que lo hagan de una vez, es que nosotros vamos a tener en todos los proyectos pues diferentes tipos de variables. Entonces, por ejemplo, aquí nombre, ustedes ya automáticamente saben qué tipo de variable es, edad, ya se dieron cuenta qué tipo de variable es, poder mágico y una descripción. Y esto puede pasar, ¿cierto? Vamos a tener todo esto que está acá. En este caso vamos a hacer el ejercicio con el tritón. El tritón, recuerden que es una criatura, lo definen de varias formas, pero esta es, digamos, que la oficial en la mitología, que es mitad hombre, mitad pez, como la contraparte de las sirenas. Sería el tritón. Y ustedes, ¿qué van a hacer? Van a colocar esto y lo que van a hacer a continuación es concatenar. ¿Qué pasa si yo concateno nombre y edad? ¿Es posible concatenar un string con un entero? Y pues lo van a hacer a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí está mala esta descripción. Dice que ave que renace de sus cenizas. Eso no es verdad. Voy a corregirlo una vez. No, creo que es que metas.
Bueno, muy bien. Les arroja error. ¿Qué pasa si concatenan, por ejemplo, edad con poder mágico? Bueno, entonces, ¿cuál sería la alternativa? Ustedes ya se dieron cuenta de que, por ejemplo, esta concatenación no se puede, pero yo necesito de pronto concatenar esto porque es una dirección o, bueno, una dirección no tanto, pero digamos un número de teléfono o un número de cédula. Entonces podemos convertir esto a un string con una función. Entonces, voy a traer estas variables acá, ya están definidas. Y entonces, si yo coloco una variable que se llama texto,
nombre más un espacio y voy a colocarla con edad, que era la que estaba ahí. Entonces los que ya hicieron la prueba, aquí más edad, se dieron cuenta que arrojaba error porque precisamente son dos variables diferentes y este solo, concatenación solo me permite en string, por eso lo vimos por separado. Entonces si yo coloco esta función str de esta manera, bueno, primero, esto lo voy a dejar mejor aquí, por este mismo código, mejor. Ah, bueno, no me reconoció el string directamente. Edad. Okay. Estar así. Tenía unos espacios ahí. Entonces mire que ahora no me genera error porque este 500 ya no es un entero, sino que es un string. Entonces con esa función convierto, pues hago esa transformación. Bueno, digamos que ya con palabras, pues el inverso pues no tiene sentido porque digamos si yo coloco perro, pues transformarlo a un número no tiene sentido porque no denota ninguno. Bueno, no sé si tiene alguna otra inquietud. ¿Todo está claro? Señor, por el momento sí. Bueno, entonces ya que tenemos, digamos, claras ciertas cosas de los streams, lo natural sigue ya retomar con las operaciones matemáticas. Y en este caso, son las operaciones básicas. Cuando nosotros hablamos de operaciones matemáticas, en este caso, van a ser siempre esa aritmética básica, ya que toda la otra matemática, que es mucho más avanzada, pues ya existen paquetes donde ya están, digamos, esas operaciones y simplemente ya ahí están los métodos creados, ya están las funciones creadas y se hacen. Pero entonces ya otro tipo de operaciones pues requiere que yo haga ciertos otros procesos mucho más desde la esencia de la matemática. Entonces, por ejemplo, si alguien, no sé, ha escuchado el tema de las integrales, que es en cálculo, uno tiene que ir a unos métodos numéricos para poder implementar ese tipo de resultado. Entonces, ya los paquetes los traen hechos. Por ejemplo, la función seno o coseno, uno la podría hacer manual, digamos que es un ejercicio, pero se tendría que ir a un tema de matemática que tiene que ver con series y sucesiones y ya ver cómo se expresa la función seno digamos, en términos de sumas. Y ya implementar ese término de suma para que me pueda calcular seno y coseno. Normalmente es un ejercicio que uno hace como para probar otras cosas más avanzadas y eso, pero cuando uno no lo necesita en un desarrollo, ¿cierto? Un desarrollo, usted no va a poner a hacer unas cosas que ya están desarrolladas, instala unos paquetes, llama algunas funciones que están en esos paquetes, digamos en el caso de NumPy, que me permite traer todas las funciones matemáticas, entonces yo ya simplemente coloco el método seno y él me calcula el seno de un ángulo en específico, simplemente con la palabra. Pero ojo que eso solo funciona si usted trae ese paquete. Entonces por eso es que acá
hacemos, eso es una introducción porque estamos hablando de cosas que se hacen de manera directa, que no necesitan ninguna cosa avanzada y que funcionan perfectamente en el lenguaje sin instalarle ningún paquete, ¿cierto? Salen de forma natural. Y digamos que a partir de esto se puede sentar ciertas bases para funciones mucho más complejas, hablando pues de operaciones matemáticas. Entonces la suma y la resta, como el lenguaje simplemente se define con un más, ¿cierto? Y la resta con el menos habitual. Si nosotros colocamos suma 5 más 3, pues el resultado me da 8. Se pregunta, bueno, ¿yo puedo guardar este número 5 y este número 3 en una variable? Ya sabemos que sí, ¿cierto? Usted puede llamar la variable número 1 o primer número y guarda el 5. En la otra variable segundo número guarda el 2, el 3 y ya simplemente aplica suma y coloca la variable 1 más la variable 2. Mire que aquí usted puede decir, pero este más es este más que está aquí anteriormente. Entonces, ¿me lo va a concatenar? No, porque en este caso, cuando ya son variables numéricas, él automáticamente hace esa operación. Digamos que tiene capacidad de distinguir. Entonces, en el caso que esto sea un string, usted ya se dio cuenta que si es un string más un número, le sale error. En el caso que este sea un string y este sea un string, pues sí se lo va a concatenar. Entonces le va a salir 5 y 3 da 53. Porque pega este carácter con este carácter. Pero cuando ya la variable está definida como un número, en este caso sea entero o flotante, no nos debemos preocupar porque Python automáticamente asume que son números y ya hace la operación necesaria. Entonces acá es lo mismo, 10 menos 7 pues nos debe dar 3 y en ese caso de la suma y la resta. Entonces ustedes pueden ir probando, definir un número 1, un número 2, le colocan un valor y pueden colocar una variable suma, una variable resta y con los mismos números hacer las dos operaciones y ver el resultado. En la multiplicación lo hacemos con un asterisco, importante eso, que eso ya está definido en la sintaxis, y la división se hace con el símbolo el enlace, y ya me hago 14 dividido 7, pues el resultado es 2. Las preguntas que surgen son, yo podría mezclar enteros con flotantes, ustedes lo pueden probar, colocan un número que sea entero, otro que sea flotante y hacen la operación. Entonces lo que van a notar es que cuando hay un flotante involucrado, pues la salida va a ser flotante. Pero si solo son enteros, la salida va a ser entera. Bueno, entonces de la división es la que más cosas sale porque aquí si usted multiplica 5 por 3 ya sabe que es 15 y listo, para de contar. Pero en la división surgen unas cosas que son, por ejemplo, el residuo, cuando las divisiones no son enteras. Sale un cociente. Otro elemento es que si yo quiero que el resultado sea solo la parte entera del número o si yo quiero que me bote todo el decimal como tal. Entonces, si usted hace, por ejemplo, 1, bueno, 1 no, digamos, a ver, pongamos 5 dividido en 2. 5 dividido en 2, ya sabemos que sería, o la mitad de 5, que es lo mismo, ¿cierto? 5 dividido 2 sería 2.5. Pero yo no quiero que me bote 2.5, sino 2, es entero que me está dando, pues sí existe la manera. Entonces, hay una cosa que se llama la división entera y el otro que se llama el módulo. Ojo con estos nombres porque esos son los nombres oficiales. Entonces, la sintaxis para la división entera va a ser 7 doble slash en 3. En ese caso, me da solo la parte entera de la división. Si usted tiene 5 dividido 2, pues la respuesta va a ser 2, porque es la parte entera de ese resultado. O sea, la parte entera de 2.5, pues es 2. Pero puede ser que yo necesite el residuo. Esto también digamos que a veces la gente lo utiliza para hacer retos, que es calcule calcule todos los números primos que existen, digamos, del 1 a 1000. Entonces, con esta operación, digamos que ese ejercicio sale muy fácil.
Pero entonces, ojo que esto es el residuo. Este módulo es el residuo y se calcula de esta manera. Entonces ustedes pueden hacer el ejercicio de la siguiente manera. Pueden hacer 7 dividido en 3 solo con un enlace, 7 dividido en 3 con 2 enlaces y 7 dividido 3 con este porcentaje y van a ver pues toda la parte cómo se diferencia, ¿cierto? Entonces muy seguramente se van a dar cuenta que esto va a ser flotante, va a elevar los decimales correspondientes y acá pues ya explicamos que da solo la parte entera. Bueno, otra operación natural que existe dentro de este lenguaje es la potencia y se denota con doble asterisco. Cuando usted coloca 4, digamos doble asterisco 3, pues hace 4 elevado a la 3. Entonces 4 por 4 es 16, 16 por 4, 64. Y si ustedes le quitan un asterisco, pues ya saben que la multiplicación 4 por 3 igual a 12. Es muy importante que aprendan la sintaxis. El año pasado hicimos ejercicios de potencia y pasaba siempre ese error de que no me da resultado la potencia y es que no colocaban un asterisco. Pues simplemente le dejaban solo 4 asterisco 3 y por eso les daba multiplicación. Entonces no se pueden desconcentrar, digamos, en el caso de estas operaciones. Entonces mire que estas son las operaciones elementales y con esto ya es suficiente para hacer muchas cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pequeño ejercicio de una tienda, ¿qué necesito en una tienda? Sumar, ¿cierto? Sumar productos, por ejemplo. Si yo quiero aplicar un descuento, pues ustedes saben que el porcentaje se puede expresar como una multiplicación y puedo multiplicar, hacer una multiplicación para calcular ese porcentaje y puedo hacer una resta para saber de cuánto fue el descuento. Entonces mire que con estas operaciones básicas se pueden hacer muchas cosas, no es necesario pues irse como cosas más complejas. Y acá hay un tema que es cuál es la prioridad de las operaciones. Y eso es muy importante porque si usted coloca una operación, uno creería que de pronto el resultado se da de izquierda a derecha y usted dice, bueno, pero ¿por qué no me da? Entonces usted puede pensar de que aquí sumo 3 más 5 daría 8 y luego sigue 8 por 2, 16. Pero entonces no, el lenguaje prioriza, en este caso, prioriza una jerarquía. Entonces, por ejemplo, acá como estamos hablando de Python, entonces la precedencia de los operadores determina el orden en que se evalúa la operación en una expresión que contiene múltiples operadores. Recuerden esto cuando hay muchos operadores involucrados. Y los operadores son estos: suma, resta, multiplicación, división, potencias. Bueno, este orden puede afectar significativamente el resultado de una expresión si no se maneja con cuidado. Pasa mucho que las personas colocan la operación muy descuidadamente. Cuando hacen pruebas no da, y es porque simplemente la jerarquía está mal definida. En este caso va a ser 5 por 2, 10, y 10 más 3, pues nos daría en este caso 13. Entonces, hay unas reglas, es importante estas reglas, y es la siguiente. Primero, ¿cuál es el operador que va primero en una operación? Estas están definidas según la precedencia del operador, donde algunos operadores tienen mayor precedencia. O sea, ¿quién se evalúa primero que otros? De lo primero es los parentes. Entonces, cuando hay una operación entre paréntesis, pues esa es como la operación principal que él va a asumir. Eso ustedes van a ver acá, que voy a colocar este mismo ejercicio. Y es en el caso, voy a colocar de una string. Ya vimos, pues ya habíamos dicho que era 13 porque en este caso. Pero, por ejemplo, si yo coloco un paréntesis, 3, perdón, 3 más 5 entre paréntesis multiplicado 2. Mire que aquí el resultado sí es muy diferente. Entonces, cuando hay un paréntesis, él va a darle prioridad a esta operación, 3 más 5. Después
viene lo que son las exponentes. En el caso que existan esos exponentes, pues se le da la prioridad a desarrollar ese exponente o esa potencia. En la jerarquía luego siguen las operaciones de multiplicación, división o módulo, ¿cierto? Estas serían las siguientes dentro de la lista. Y cuarto lugar va a suma y resta, o sea, después de haber hecho las anteriores, el suma o resta lo que se va a restar. Y por último, en la quinta estaría las operaciones, si es menor o igual, ¿cierto? Si yo tengo esta operación 3 más 5 menor que 20, pues él no va a saber todavía quién es menor hasta que él no le dé jerarquía y haga todas las operaciones para llegar simplemente, digamos, si 3 es menor que 2, o sea, un número contra otro número. Entonces, estos operadores de comparación, o si son iguales o mayor, igual, mayor, recuerde que este igual, que lo vamos a ver más adelante, no nos preocupemos por ahorita, este igual es para validar ciertos booleanos, este es el de diferente. Estos de asignación que también lo vamos a ver que son para incrementos, operadores lógicos, el y el o, la negación, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos van al final de la cadena de operaciones. Entonces, mira que aquí noten que usted, bueno, pero ¿por qué la suma y la resta la hizo si se supone que es de último lugar? No. Lo que le está diciendo los parentes, que la jerarquía principal es que primero hágame todas las operaciones que esté por dentro del paréntesis. Y después, si haga lo que sobra, que en este caso sería la multiplicación. Digamos que esas jerarquías aplican cuando ya no hay un paréntesis y yo coloco aquí, digamos, más 10. De la jerarquía es, aquí es paréntesis, 3 más 5 por 2 más 10. Entonces mire que este más que está por fuera, que no tiene ningún paréntesis asociado, ese sí es lo que aquí entra en la jerarquía, que sería lo último que va a hacer este ejercicio. Entonces, como aparecen los paréntesis, hace primero esto, 3 más 5, que es que son 5 más, bueno, sí, 3 más 5, que sería 8. Luego la multiplicación que sigue en el orden, como no hay exponentes, pues pasamos a la multiplicación. 8 por 2, 16. Y por último, más 10. Y en este caso, pues ya nos daría la respuesta que es 26. De esta manera, si el orden cambia, usted dice, no, pero ahí está de izquierda a derecha y lo lee normal, pero si yo tengo aquí el más 10, entonces ese más 10 que está ahora aquí a la izquierda me lo va a sumar primero a este operador, y lo que vamos a notar es que no, porque él otra vez vuelve a darse cuenta que, bueno, primero hay un paréntesis, se resuelve primero el paréntesis, después se resuelve la multiplicación y por último le suma el 10. Entonces por eso nos da 26. Entonces este orden, él va a tener en cuenta si usted lo escribe antes o después. Y esto nos va a ayudar mucho con la lógica a la hora de programar. Entonces, si yo tengo 3 más 5 por 2 más 3, perdón, aquí vamos con un menos 2 potencia 3. Entonces, en este caso, es como que hubiéramos agrupado esto, agrupado 5 más 2, entonces va a ser el 3 aparte, el 5 por 2 aparte y 2 por 3 aparte, y entre las últimas operaciones que van a, en este caso, aplicar sería el menos, este menos de la resta y este más. En teoría, digamos que esta sería la primera operación que viene a realizar, 2 elevado a la 3, que en ese caso sería 8, luego haría 5 por 2, que nos daría 10, y ya pues haría el resto de operaciones. Entonces, usted dice, bueno, esto es como mi ejercicio ya está definido, pero no, el ejercicio así no es como yo lo quiero. El ejercicio que yo necesito, alguien puede decir, el ejercicio que yo necesito es que
sea de esta manera. Que haga 5 por 2, le sumo el 2 y el resultado me lo eleva a la 3. Entonces, si yo exactamente quiero que la operación sea así, sí o sí tengo que utilizar los paréntesis. Porque el lenguaje, por más que usted esté pensando, si usted lo escribe así sencillo, él no va a hacer esa operación, él no va a hacer 5 por 2 más 2 y luego elevarlo a la 3. Ya sabemos que por jerarquía no va a hacer eso. Entonces, sí o sí, mi función como programador o mi deber es que pues delimite con paréntesis para que haga la operación necesaria. Entonces, mire cómo cambia drásticamente los paréntesis el resultado. ¿Por qué? Porque mire que aquí ya le estamos diciendo, haga primero esta operación y el resultado sí, elévelo a la 3. Y luego sí, pues haga esta diferencia con el número 3. Mire que todo se puede hacer o se le puede, digamos, dar una lógica que yo quiero utilizando paréntesis. Existe la posibilidad de colocar paréntesis de paréntesis, por ejemplo, que sea una operación 5 por 2 y que el resultado elevarlo a la 2 y que luego el resultado queda elevarlo a la 3. Sí se puede hacer. Pero entonces, si yo quiero que haga ese proceso paso por paso, 5 elevado a la 2, 5 elevado a la 3, pues lo recomendable es que usted, para evitar, es que le asigne pues doble paréntesis. Entonces, aquí ya entra la jerarquía entre los paréntesis que ustedes vieron en el colegio, que es del más interno al más externo. Entonces, el que está bien adentro lo hace primero, luego el que sigue, luego el que sigue y finalmente hace el paréntesis externo. Entonces, el más interno sería este, 5 por 2, 10. Luego hace 10 elevado a la 2 y el resultado lo hace elevado a la 3. Y mire que aquí nos da pues el respectivo número. Entonces, eso en cuanto a la jerarquía que queríamos que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer operaciones matemáticas. Bueno, esto sería por hasta hoy, lo de las operaciones básicas. Entonces ya hacemos ejercicio en la próxima formación. No sé si tengan alguna duda, inquietud. ¿No es claro? ¿No es claro? Buenas noches, profe. No, todo es claro. Y la práctica hacen los maestros, ¿no? Creo que con prácticas pues vamos desarrollando y vamos aprendiendo un poco más. Es correcto, muy bien. Los demás. Bueno, Todo ¿cuál es la claro. idea? La idea es que ya... Perfecto. La próxima, pues vamos a dejar como pequeños ejercicios para que ustedes hagan utilizando operaciones matemáticas. Entonces, de acuerdo a ciertas indicaciones, la idea es que usted realice bien el proceso con respecto a utilizar todo esto. Tanto las operaciones matemáticas básicas como pues los, digamos, los strings, ¿cierto? Una combinación de todas las variables y que realmente haga lo que le pide el ejercicio. Entonces se hace un ejercicio y usted lo va desarrollando. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, que estoy notando? Es que no están participando mucho. Y digamos que no, esto no es y no se busca que ustedes se haga como esas formaciones que se hacen en los programas de formación, en los encuentros de las transversales o de las tituladas, que solamente participan 2 aprendices, ya el instructor dice lo que tiene que decir y ya no. La idea es que ustedes realmente hagan las prácticas, que estén realizando el trabajo y estén compartiendo pues que realmente están trabajando. Entonces mi invitación es que la próxima exista más participación, porque si no esto ya se va a volver como solamente
una clase unidireccional y ya no tendría sentido y es mejor abandonar el proyecto. Que la idea es que sea para gente que quiera trabajar y quiera participar. Ya lo habíamos aclarado en la primera reunión, de que antes de definir el horario, como la reunión que hicimos un viernes para retomar como el curso. Bueno, no, el curso no, este ejercicio de grupo de estudio. Entonces, la idea es que también los que vean esta grabación, que estuvieron conectados y vayan a repasar, que la idea es que participen. Si no, entonces, como les digo, no tiene sentido continuar con este tipo de prácticas porque no estamos viendo si hay un avance o no significativo o si realmente le está llegando la información a ustedes de manera correcta. Entonces, para que por favor lo tengan presente y ya nos vemos el próximo martes y ya vamos a traer solamente ejercicios. Ya tenemos prácticamente la teoría, entonces en adelante serían ejercicios y ya pasamos a temas que son los ciclos, las condicionales, los ciclos y ya el tema de funciones que ya son más avanzaditos, pues cosas más avanzadas. Bueno, entonces solo me queda decirles que pasen una feliz noche y un feliz resto de semana. Profe, una sugerencia, no sé si puedan, a ver si de pronto, digamos, en cada clase nos pudiera hacer el favor de dejarnos 1 o 2 ejercicios y en la siguiente clase, pues, abordarlos y mirar a ver en qué fallamos o si los hicimos bien. Me parece muy bien. Voy a, ahorita miro algo para que quede, digamos, práctica de este tema. Y ya el próximo, pues si como van a hacer varios ejercicios, sí se puede dejar un ejercicio mucho más complejo. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Y esto con gusto. Perfecto. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Quiero hacer una intervención, profe. De pronto esos ejercicios que dejas que también cuenten como participación. No, sería como una buena opción como para no desmotivarnos y para que tampoco te desmotives en seguirnos dando pues como esa oportunidad. Sí, claro, esa es la idea, como dijo el compañero, de pronto antes de iniciar la sesión, o sea, bueno, perdón, antes de iniciar el tema, revisamos, bueno, mire, yo tuve este error o mire, yo hice este ejercicio así y me salió de esta manera. Entonces, o sea que esté bien o sea que no esté bien, el hecho que ustedes lo muestren, pues denota que ustedes están haciendo algo. Y eso también ayuda, digamos que sería un gana-gana. Tanto uno verificar que ustedes están trabajando o digamos le están metiendo como esa energía a aprender y por otro lado ustedes están reforzando la temática. Entonces lo podemos dejar al principio, mirar unos casos críticos, de pronto a personas que no le haya resultado y también casos especiales que hayan utilizado otro tipo de lógica y den respuesta pues a la solución. Entonces también se puede utilizar. Sí, profe, porque yo digo como de manera personal, porque a veces sí me queda como complicado conectarme, pero posteriormente saco el espacio, veo la clase y practico. Entonces, que también como que se tenga en cuenta eso como participación para que tampoco como que te desmotives en seguirnos apoyando con esto. Listo, perfecto, me parece muy bien, Leandro. Listo, profe, muchas gracias y feliz noche. A ustedes, feliz noche.